Buenas tardes, estamos analizando una tabla del reporte diario matutino de la situación del COVID-19 en Argentina. Un poco la idea de esta clase es tratar de interiorizarnos acerca de esta enfermedad que nos está trayendo muchos inconvenientes, una cuarentena muy larga y demás, pero quiero empezar a analizar qué componentes de Excel relacionados con la estadística se pueden utilizar en estas circunstancias y desde esa perspectiva y no desde otra. Un poco es analizar cómo armar una gráfica y cómo a través de estas tablas podemos empezar a encontrar una relación acerca de los contenidos que generalmente escuchamos en televisión y muchas veces no sabemos a qué corresponden. Esta información la saqué del Ministerio de Salud de la Argentina y por lo tanto son datos fieles al 28 de abril de 2020. Y lo que vamos a intentar hacer en primer caso es hacer una gráfica. Bueno, la gráfica se hace de la siguiente manera. Vamos a generar una relación entre el caso de números acumulados y la relación con la provincia. Por lo tanto, para hacer ese gráfico, lo que vamos a hacer en principio es marcar los datos de los números acumulados hasta D27, hasta esa celda que es la que le está correspondiendo a todas las provincias donde hubo o no casos de coronavirus. Una vez marcada todas esa columna, vamos a insertar, tocamos barra, y en este caso voy a elegir la barra horizontal. Cuando llegamos a la barra horizontal, observamos que se nos hace la primera gráfica, pero no está completa. Nosotros observamos debajo están las frecuencias absolutas, que es la cantidad de enfermos e infectados por coronavirus por las provincias. Sin embargo, acá nos dice números de 1 al 24, sin embargo no nos da el nombre de la provincia. ¿Cómo poder hacer eso? Es marcar la gráfica, ir a seleccionar datos. Una vez que seleccionamos los datos, vamos donde dice etiquetas del eje horizontal y escribimos editar. Nos aparece este rótulo o esta nueva pestaña y lo que hacemos es marcar el rango que corresponde a la cantidad de las provincias hasta llegar a B27, que es la cantidad de provincias. Si observan ya de manera predeterminada, en la columna de la izquierda nos aparece el nombre de las provincias. Tocamos aceptar, aceptar, y ahí ya nos aparece la gráfica. La relación entre la cantidad de números acumulados y sus respectivas provincias. Cuando tenemos la gráfica, lo que podemos hacer son diferentes cosas. Podemos, por ejemplo, borrar esa que dice serie, y podemos, acá nos aparece esta pestaña que dice herramientas de gráfico, en donde podemos, por ejemplo, en diseño modificarle el color a las barras, al color que nosotros querramos y como nos gustase más, por ejemplo esa, y después hay diferentes formatos que pueden ser útiles o no. Fíjense que este gráfico es bastante interesante porque nos marca la cantidad de casos que tiene cada una de las provincias al costado y por lo tanto es un poco más entendible. Observen que ver una tabla muchas veces nos trae una cantidad de dificultades muy grandes. Sin embargo, cuando aparecen estas circunstancias y desde esta perspectiva, una gráfica nos permite ver qué provincia tiene mayor cantidad de enfermos y se ve de manera muy visible que Buenos Aires es la que mayor cantidad tiene. En principio lo que nos interesaba era hacer una gráfica. Sin embargo, el Excel automatiza todo. Y como automatiza todo, a nosotros nos empieza a interesar un poco cómo empezar a sumar valores. Supongamos que nosotros somos las personas que armamos los Excel en el Ministerio de Salud, y entonces lo que nos correspondería hacer es que siempre que en los números de confirmados diarios se vayan agregando personas, la cantidad de números acumulados aumente. Entonces, observemos que en este espacio quiero sumar el rango de las 24 provincias. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Bueno, una de las formas en las que se puede realizar esto es, ponemos igual, siempre que escribimos igual en Excel, le estamos dando una indicación al programa que nos dice, de acá va a aparecer una función.
Y la función que en este caso nosotros queremos utilizar se llama suma. Por lo tanto, vamos a escribir suma. Y cuando estamos escribiendo nos abre esta herramienta donde escribimos suma. Y luego lo que corresponde hacer es, una vez que escribimos suma, marcamos el rango de las cosas que quiero sumar, en general la columna. En este caso quiero sumar toda la columna de números acumulados. Una vez que marco todos los valores, que va de D4 a D27, toco Enter y ahí me aparece 4003. ¿Qué significa este 4003 para nosotros? Lo que nos está diciendo 4003 es la cantidad de infectados acumulados que hay hasta el 28 de abril del 2020. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la ventaja de trabajar con este formato? Por ejemplo, voy a hacer un cambio en la tabla como para que se note. A ver, observemos, no sé, por ejemplo, la Pampa que tiene 5 elementos, o sea, tiene 5 personas que fueron infectadas a lo largo de este tiempo. Y lo que yo quiero hacer es modificarlo. En vez de poner 15, voy a poner 500. Y toco Enter. Fíjense que de manera inmediata se nos sumó esos 500 valores. Y fíjense que es muy interesante que cuando nosotros modificamos el caso de números acumulados de la Pampa, que pasaron de 5 a 500, de manera inmediata, en esta parte también se modificó la gráfica y nos indica que hay 500. ¿Se entiende la idea? Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un cambio en la tabla, no solamente se va a modificar la cuenta que nosotros ya sistematizamos, sino que la gráfica a la cual nosotros armamos también se va a modificar. Por lo tanto, cuando estamos en el Excel y la información está bien realizada, no va a haber ningún problema. Repito, modifico cualquier otro valor de una manera muy exagerada. Por ejemplo, en Chubut dice 2. Observen que Chubut está por acá. Acá abajo está, que dice 2. Entonces, en vez de poner 2, voy a escribir un número muy exagerado como 20.000. Obsérvense cómo, de manera inmediata, este valor, la curva toma una longitud mucho más amplia. Y acá está la respuesta de la suma del número que modificamos. Por lo tanto, lo que aprendimos a hacer en esta parte es hacer gráficas de barras y utilizamos la función suma. Muchísimas gracias.